Bueno, buen día a todos y a todas, ¿cómo les va? Estoy admitiendo a la gente, por eso nos vamos a dar unos minutos, igual son las 10. Mi nombre es Julia Eisbroch, soy la titular de la materia. Mientras voy admitiendo a la gente, no sé si algunos me conocen, que estén recursando. Sí, ¿Eh? sí. ¿Cómo te va? Porque Que como no te vamos a conocer. ¿Cómo estás? ¿cómo te va? Bueno, un gusto verte. Bueno, Igualmente, de nuevo. bueno, Vamos, ojalá, adelante. ojalá que sirva. Bueno, a ver, acá hay un chat de dos, a ver qué me dice la gente. Sí, se escucha, buen día, perfecto. Bueno, bueno, sigo admitiendo a todo el mundo. Todo bien, bueno, bárbaro. Bueno, no quiero dejar gente afuera, por eso, bueno, el año pasado tenía ayudantes, pero no. A ver si Eh, Nosotros, Julia, tenemos un grupo de WhatsApp de la materia y ya les pasamos los links a los chicos con los códigos, bueno, bueno, contraseñas bárbaro, que bárbaro. vayan. Admitir a todos, todavía se está uniendo gente, ¿sí? Bueno, mientras tanto les voy comentando cómo les va a todos, a todas. Nos vamos a reunir todos los jueves a la mañana, vamos a trabajar unos textos de la materia en este espacio y unos textos de la materia en el espacio presencial a la tarde con sus docentes respectivos, ¿sí? No son los mismos, no son los mismos textos, no son las mismas clases. Ustedes van a tener el cronograma y los textos por el Moodle, o sea que estén atentos al Moodle porque por ahí van bajando todas las actividades que vamos a hacer a lo largo de la cursada. ¿No? A ver, bueno, sigamos admitiendo gente. Eh, bien. Bueno, yo voy a dar 5 minutos de tiempo para ya admitir a todos y en 5 minutos largamos con los que estamos, ¿sí? Bien. Si pueden abrir las cámaras, Dana, Melanie, te veo. Bueno, si pueden abrir las cámaras mejor, así es más interactivo y pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran hacer. Porque la idea, más que después se va a subir en lo posible la clase, pero que puedan preguntar. O sea, es muy importante que aprovechen el espacio para preguntar todo lo que quieran preguntar ahora, al final, o me pueden mandar mail también. Sí, Les voy diciendo mi dirección de mail para que ustedes la tengan, o la tienen a mano sí. por no sé. A ver, Hay mucho ruido. ¿la tienen? Bueno, bueno. Hay mucho- Bueno, alguien tiene prendido el micrófono, me dicen acá, si pueden silenciar todo o silencio yo. Voy a silenciar yo a todos. Bueno, a ver, ya no se escucha porque yo silencio a todos, ¿eh? A ver qué más, admitir todos. Muy bien. Bueno, entonces les comentaba que van a tener, bueno, les digo mi dirección de mail, J, Eisbroch, E-I-S, B larga, R, O, C, H, J, E-I-S, B larga, R, O, C, H, 14, @gmail.com. ¿Sí? Trato en general de contestar en el día, si es posible. Sí, lo vamos a subir al Moodle
Por lo menos yo puse grabar, a ver si estamos con todo el... Sí, puse grabar, o sea, que en lo posible vamos a ir subiendo las clases al móvil. A ver, queda más gente acá. Bueno, algunos ya me conocen porque son recursantes y otra gente es nueva en la cursada que ha hecho el cursillo y que empiezan hoy con esta materia. Supongo que ya empezaron la semana pasada con otras, ¿no? Ya empezaron con otras materias, ¿sí? ¿No? Bueno, vamos a admitir, no quiero que quede la gente afuera, este es el problema, admitir a todos. Bueno, sala de espera 3 personas, admitiendo a todos. Bueno, ya está la azul, qué cosa. Bueno, yo voy a comenzar. Ya voy a comenzar, supongo que va a aparecer por otro lado. Bueno, buen día, mucho gusto para todos y todas. Vamos, ahora sí, vamos a alargar, a ver si hay gente que queda afuera, como uno no quiere. Prendan las cámaras en lo posible, así nos vemos, nos conocemos, que es nuestra opción de esta manera, ¿sí? 8 personas en sala de espera. Qué difícil que está, tenemos sala de espera, mentira, todo. Bueno, bueno, creo que ya está entrando la última persona y cerramos. Cerramos porque si no, no podemos llegar. Lamento si después. En todo caso, en 10 15 minutos vuelvo a subir gente si quedó por fuera. Bueno, mucho gusto. Vamos a comenzar a trabajar. Ustedes les decía que tienen, no les veo la cara, che, a nadie. Abran las cámaras, ahí está. Les decía que, ahí está, que miren al Moodle, que ahí van a tener cronograma, clase a clase. Yo les voy a pedir que lean los textos antes y que traigan preguntas también, tanto a este espacio como al espacio de la tarde, ¿sí? A la tarde van a estar con sus respectivos docentes en Ferichaco. Tenemos 3, 4 clases y después vamos a tener ya el primer parcial. Por eso vamos a estar atentos ya de comienzo. No tengo a nadie. De los textos que vamos trabajando. Bueno, si tienen alguna pregunta administrativa o algo que me quieran comentar, me lo dicen ahora y si no, largamos con la clase, ¿sí? ¿No? Bueno, entonces largamos. Ustedes saben que en esta materia, o habrán escuchado por ahí, tengo gente, no. Que vamos a trabajar fundamentalmente. Ay, qué difícil hacer las dos cosas a la vez, ¿eh? Ver, perdonen, pero yo voy a ver si la vez que viene pongo un coanfitrión para que me admita la gente. Admitir todo. Muy bien. Bueno, vamos a trabajar fundamentalmente la obra de Freud. Las últimas clases vamos a ver alguna cuestión de escuela inglesa, pero al final. O sea que los 3 parciales que ustedes van a trabajar se van a tratar efectivamente de Freud. Y ustedes van a ver también, tengo gente, a ver, unido, bueno, basta. Ustedes van a ver un Freud inicial. Hoy vamos a empezar a contar además estos textos en relación a cuál es la historia de Freud. Yo no sé cómo poner a alguien de coanfitrión para seguir admitiendo gente. Bueno, vamos a admitir nuevamente y se corte. Admitir todo. Bueno, ya está. Listo. Silenciar a todos. Ok, a ver, ahí me están diciendo algo por chat. Por acá el link del grupo. Ah, si pueden pasar por ahí el link del grupo de WhatsApp, me piden.
Si lo pueden pasar ahí por escrito, ¿sí? Bueno, bueno, ahora sí, largo y lamento. Bueno, entonces les contaba que vamos a trabajar textos de la obra freudiana y vamos, ese es mi problema, que yo no puedo dejar a nadie afuera, ¿ven? Ese es un problema que yo tengo. Entonces, admitir a todos. Bueno, espero que la que viene seamos todos puntuales. Ok. Bueno, vamos a trabajar la obra de Freud. Hoy tenemos dos textos para trabajar, ¿sí? Pero que hacen alusión básicamente a cómo Freud va a descubrir estas clases van a ser especiales para el final y junto con las clases Felichaco. Todas las clases les sirven porque ustedes tienen textos por Moodle. Hoy van a trabajar textos que uno corresponde al libro 3 de Freud. Ustedes los pueden bajar las clases por Moodle, ¿sí? Cuando dice tomo 3 se refiere al tomo 3, al libro 3, y la clase que van a trabajar se llama Sobre el mecanismo de los fenómenos histéricos, que es de 1893, ¿sí? Y la otra clase son dos conferencias de las primeras conferencias que lo van a encontrar en el libro 11 de Freud, a partir de la página 7, donde las dos primeras conferencias también se refiere Freud al origen del psicoanálisis, cómo inventó el psicoanálisis, con quién se tuvo que pelear para inventar el psicoanálisis y finalmente de qué se trata el mecanismo y cuáles son los puntos de similitud y los puntos de diferencia con quienes él trabajó al comienzo. Yo no sé si ustedes escucharon algo de Freud mientras voy este, admitiendo. Si escucharon algo de Freud hasta ahora, o de la materia, ¿qué les dijeron? ¿Qué se rumorea por ahí? Los voy a desilenciar para... A ver, no. A ver, ¿qué es lo que saben de Freud antes de largar con el texto? Si les han comentado algo de la materia. Yo sé que nos va a joder la vida. A lo mejor les va a ayudar en la vida, dice alguien por ahí. A lo mejor no les va a joder la vida. Yo les aseguro que tiene sus complejidades, pero no les va a joder la vida y que es la base para poder sostener psicoterapias que ayudan a la gente en su padecimiento subjetivo. O sea, el psicoanálisis que inventó Freud allá por 1900, cuando comenzaba el ciclo del siglo XX, no sirve en la actualidad. Uno dice, este, qué raro que algo de 1900 sirva en la actualidad. Y yo les puedo asegurar que sí, que efectivamente el método que inventó Freud y los conceptos que descubrió Freud a la altura de 1900 en la actualidad tienen valor. Freud descubre eh, un método que es el método psicoanalítico, que es el método de la asociación libre, y descubre un concepto que es el concepto de inconsciente, que tiene una legalidad propia. Y Freud descubre fundamentalmente que hay determinados sufrimientos subjetivos, o sea, de las personas, del ser humano, determinados padecimientos subjetivos que no tienen causa orgánica. Ustedes imagínense 1900, la ciencia positivista de esa época, donde si no todo era demostrado, entonces era charlatanería. Y Freud, que efectivamente provenía de la medicina, de la neurología, nos empieza a decir que hay determinados sufrimientos físicos, aparentemente orgánicos, que tienen causas psicológicas. ¿Sí? Entonces, imagínense, en 1900, ¿no? Decir que las histéricas, no sé si han escuchado el concepto de histeria,
que las histéricas o los histéricos, porque no es una cuestión solamente de las mujeres, son personas que sufren de determinados dolores, contracturas, mareos, mm, angustias, mm, etcétera, etcétera, o los obsesivos que sufren de pensamientos intrusivos, que no pueden compulsivamente dejar de pensar en ellos. Bueno, que todo este tipo de sufrimiento tiene una causa, y la causa es psíquica. La causa no es orgánica. O sea, y hoy mismo, con todos los métodos que tenemos en esta época, ¿no? Electroencefalogramas, resonancias, en fin, nos podemos encontrar con pacientes que presentan dolores, parálisis, ceguera, eh, u otro tipo de cuestiones, y le hacen la medicina, le hacen análisis de todo tipo y le dicen, señora o señor, usted está sano, no sé por qué me viene a hinchar a mí, vaya al psicólogo. Ustedes se van a encontrar con gente que la medicina considera que están como sanos, ¿no? Que no les pasa nada. Sin embargo, es gente que efectivamente les pasan cosas, que sufren anímicamente y que ese sufrimiento anímico se puede manifestar tanto como angustia, como síntomas corporales, ¿sí? O como ideas intrusivas, o vamos a ver luego también, en el caso de la psicosis, como delirios o alucinaciones, ¿sí? O sea que vamos a ver que hay un montón. O sea, vamos a ver que esto no nos viene a joder la vida. Alguien dijo por ahí esto. Después me gustaría que me especifique un poco más por qué consideran. ¿Quién dijo que le iba a joder la vida? A ver. ¿Y por qué? ¿Cuál es la causa? A ver, me gustaría escucharlo, en serio. Nadie dice, a ver, esta primer clase para conocernos. Bueno, bueno, yo leí por ahí algo de eso, no recuerdo, porque a lo mejor es un rumor que funciona, que anda por ahí, que nosotros venimos a joderle la vida a ustedes, no sé. No es la idea. No es la idea, por eso estamos disponibles, estamos para las preguntas que ustedes, pero van a tener que trabajar los textos. O sea, cuando les preguntemos en parcial, no les preguntamos en general, sino que les preguntamos por la bibliografía. Por eso van a tener que ir trabajando las lecturas y paralelamente las preguntas que tengan que hacer. Bueno, entonces, Freud, en esta clase que ustedes van a trabajar hoy, nos va a contar un poco cómo descubre el psicoanálisis. ¿Mm? En principio se trata de una cura por la palabra. Es una cura por la palabra, así ya lo dijo una primer paciente del psicoanálisis que se llamaba Ana O, que decía limpieza de la chimenea o la cura por la palabra. O sea que la palabra nos puede enfermar y nos puede curar. La palabra que el paciente nos va diciendo, nos va relatando en complejo de Edipo y Electra, dicen por ahí, no sé. Las palabras efectivamente pueden llevar al paciente a rever cuáles son las causas por las cuales se ha enfermado. Ahora uno dice, bueno, se encuentra con las causas y ¿para qué le sirve? La cuestión es que Freud va a plantear que en la medida que el sujeto se va encontrando con la situación patológica, con la vivencia afectiva que fue causa de sus males, podríamos decir, que fue la causa de sus síntomas, en la medida que va descubriendo esta cuestión, en la medida que después en el mundo de las palabras, el que creó el mundo de las cosas, Lacan, bueno, no sé bien si hay una pregunta ahí, después la puedo responder. Eh,
la palabra cura. O sea, que no es solamente, uy, ya sé que cuando era chiquito mi mamá o mi papá me hacían tal o cual cosa. No es solamente descubrir ciertas situaciones penosas, sino que el sujeto, en la medida que en un análisis, en un trabajo con un psicoanalista, o sea, bajo transferencia, puede ir descubriendo esas situaciones patógenas, en esa misma situación se va curando de su sufrimiento, ¿sí? Entonces no es solamente una cuestión de saber, sino que es una cuestión de ir trabajando con aquellas experiencias que efectivamente nos han marcado en la vida, aquellas experiencias afectivas, que no son experiencias solamente de relato, de palabras, sino es la palabra anudada a los cuerpos, las palabras anudadas a los afectos, como esas vivencias, esos afectos, quizás iniciales, pueden sobredeterminar determinados síntomas. Cuando decimos síntoma, no es el síntoma de la medicina. Cuando decimos, ¿no? Uno va al médico, doctor, tengo fiebre, ahora que hay tanto dengue, tengo toda la molestia del dengue, bueno, tome el paracetamol. No, cuando decimos síntomas, a lo mejor no hay remedio para darle, sino que efectivamente tiene que atravesar esto que dice Freud, el duro camino de la transferencia, o sea, encontrarse con ciertas experiencias que efectivamente el sujeto no ha querido saber nada de ellas, ¿no? Porque han sido muy dolorosas, inconciliables y por lo tanto el sujeto lo ha sacado de su conciencia. Bien, si no hay preguntas hasta ahí, continúo. Por ahí me decían algo de Lacan. Lacan es una materia que van a trabajar los recursantes, o sea que se trabaja en segundo año, ¿sí? Este, que tiene relación con Freud. Lacan es un post-freudiano que retoma a Freud y le hace decir a Freud otras cuestiones, pero no podemos pasar a Lacan directamente si no ubicamos algunas cuestiones freudianas, porque se interrelacionan absolutamente. Entonces, lo que nosotros en principio les vamos a proponer, a diferencia de otras materias que a lo mejor le hablan en contra del psicoanálisis, a lo mejor empezaron a cursar materias que ya le habrán hablado mal del psicoanálisis, le vamos a proponer que el saber lo tiene el paciente, ¿sí? Síntomas mentales, claro, son síntomas creados más que por la mente, por ciertas experiencias que han dejado improntas, que han dejado marca y que se manifiestan luego en los síntomas. Ahora, los síntomas pueden ser mentales o físicos, ¿no? Entonces, la medicina previa a Freud eh, pensaba que las histéricas o los histéricos eran simuladores. Ahora uno dice, ¿lo pensaban en 1900? No, lo piensan hoy también. Si uno va con un dolor físico, una contractura, una parálisis, y no le encuentran nada a nivel orgánico, dicen, bueno, no, es una histérica, es una mentirosa, no le pasa nada. Freud a la histeria o a los histéricos, por eso empezamos con clases sobre la histeria, le da un estatuto ético, o sea, plantea que efectivamente la histeria es una modalidad de sufrimiento, ¿sí? Yo voy a seguir, pero les voy a pedir que la próxima seamos puntuales porque es muy difícil admitir y pensar a la vez, ¿sí? Entonces, yo voy admitiendo y la vez que viene vamos a ser todos más puntuales. Bueno, entonces empezamos con cierta idea de que Freud era un médico neurólogo que nació en Checoslovaquia a los 4 años, ya estaba viviendo en Viena, no era vienés. Vino de una familia muy humilde, que esto es importante también saber quién era Freud. Era un médico, pero que venía de una familia muy pobre, judío, o sea que siempre fue muy perseguido, él y su familia. Les cuento esto porque hay episodios y él va construyendo su obra también a partir de ciertas experiencias vitales que tuvo con su padre, por ejemplo,
Y en esto de ir más allá del padre y en la construcción de su obra, pudo efectivamente, o sea, nadie crea una obra si no es también en relación a su historia. Bueno, por eso les cuento algo de la historia de Freud. Bueno, Freud primero era neurólogo, pero después empieza efectivamente a interesarse en que había pacientes que tenían sufrimientos que la neurología no podía dar cuenta, ¿sí? ¿Se entiende? Que hay gente que tiene síntomas, no es que lo crea la mente y lo inventa la mente. El sujeto siente que le duele la panza. No es que la mente dice, me parece que me duele la panza. Siente que se le paralizó un brazo. Puede sentir que no puede caminar. Puede haber parálisis histéricas. Puede haber desmayos histéricos, que se desmayan. Jaquecas, dolores de cabeza. Esto que se llama ataques de pánico. Bueno, hay una a esto le llamamos síntomas, ¿sí? O sea, son sufrimientos, efectivamente el sujeto lo siente, cree en su sufrimiento y no sabe, porque no hay conciencia de ello, que están determinados esos síntomas por ciertas vivencias, quizás infantiles, que han sido penosas para él. Y que esas vivencias penosas, de las cuales no sabe nada, porque han sido reprimidas, han sido segregadas de la conciencia, se van a manifestar por la vía de los síntomas, o sí, por la vía de los síntomas. Entonces se entiende un poco qué es un síntoma. Es un tipo de sufrimiento, que pueden ser ideas intrusivas, ideas torturantes, rituales que se le imponen al sujeto, eso más que nada para la neurosis obsesiva, o pueden ser dolores en el cuerpo, dolor de panza, desmayos, dolor de cabeza, ceguera, contracturas, asma, en fin, cuestiones que no tienen causa orgánica, pero tienen una causa, o cuando dice Freud, una etiopatogenia, una causa psíquica, ¿sí? Y esto es un gran descubrimiento freudiano. Y desde ahí él puede inventar esto que llamamos psicoanálisis, que tiene un método especial. ¿Cuál es el método del psicoanálisis? El método del psicoanálisis no es que el analista le dice al paciente lo que tiene que hacer. El método del psicoanálisis es que el analista le dice al paciente, dígame qué es lo que le está pasando, hable, y en la medida que el sujeto va hablando de lo que le pasa, van surgiendo los nexos con las causas patógenas de sus síntomas, y los síntomas, los sufrimientos subjetivos se van mejorando, se van modificando. Bien. Bueno, ahora resulta que Freud, ¿de dónde salió? ¿Con quién empezó a trabajar? Si hay preguntas hasta ahí, me gustaría que me las hagan. A ver, el chat, a ver si hay algo del chat que me quieran decir. ¿Empezó a trabajar con Breuer o no? ¿Cómo, perdón? ¿Empezó a trabajar con Breuer? Con Breuer, sí. Se escribe Breuer, está muy bien. Era su amigo Breuer. Vamos a decirle Breuer, pero cuando lo escriben Breuer, ¿sí? Era su amigo hasta un momento que se pelearon. Puede repetir lo último del psicoanálisis, que el psicoanálisis, en principio, uno podría decir, no es una ciencia exactamente, porque le pueden cuestionar, no es una ciencia, porque efectivamente es caso por caso, pero hay reglas universales para todos. Desde ese punto de vista, sí podemos decir que sí es una ciencia. Y el método psicoanalítico es el método que, si bien comienza con la hipnosis, con Charcot, luego con la abracción, que ahora les voy a explicar de qué se trata, finalmente el método es la asociación libre. O sea que el que sabe es el paciente, no el psicólogo. Pero es un saber no sabido. Es un saber del que uno nada sabe. Porque si uno dice, ya sé. No, no, es un saber que el paciente lo va descubriendo en el trabajo, con el psicólogo, con el analista, bajo transferencia. Bajo transferencia también es un concepto importante,
Ahí voy con la histeria y vamos. A ver qué me están diciendo ahí. Me gustaría que mejor me las digan verbalmente, porque si no, así les contesto verbalmente las respuestas. Me preguntaron algo de la histeria ahí que se me perdió. ¿Quién preguntó? Porque no, bueno, no la veo la pregunta, entonces sigamos. Me preguntaban si era con Breuer, ¿eh? Bueno, Julián, sí. acá. Iván, primero se encontraba con Charcot y después con Breuer, o primero se encontraba con Breuer y luego con Charcot. El primer maestro de él vamos a ubicar a Charcot, aunque su amigo era Breuer. No se encuentra en Breuer, pero va a estudiar con Charcot. Vamos a ubicar a Charcot como primero por el método de la hipnosis y que descubre Charcot, ¿sí? Bien, que me hablaban ahí de la Talking Tour, esto que han leído por ahí. Es la cura por la palabra, que así lo llama la paciente de Breuer. ¿Qué nos puede decir al respecto del hipnosis? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a seguir hablando y al final me van diciendo todas las preguntas y yo les voy a contestar para que tenga cierto orden esto, ¿sí? Entonces les decía, Profe, ay Dios, sí, antes de que siga, disculpe que la interrumpa. no, está bien. ¿Puede repetir lo de la asociación libre, lo del paciente? Porque no lo Claro, entendí lo que bien. decía era que finalmente el método del psicoanálisis va a ser la asociación libre. Empieza por la hipnosis, Empieza por la hipnosis. empieza por la hipnosis, que es el método de Charcot, se escribe Charcot, ¿sí? Al cual va a visitar a Francia, que a Freud se entera que hay un señor en Francia que está trabajando con algo que se llama las histerias traumáticas, y que ese señor trabajaba por el método de la hipnosis. Y Charcot es importante porque primero nos dice que hay histéricas e histéricos. O sea Sí, que no es una patología típica de las mujeres, sino que él descubre que efectivamente hay varones que padecen de histeria. Y otra cosa muy importante que descubre Charcot es que las histéricas o los histéricos no son simuladores, no son mentirosos. No es, che, dejate de joder, anda, caminá si no te pasa nada. Que la persona que tiene los dolores en el cuerpo lo siente porque efectivamente hay inervaciones corporales que van a dar cuenta de esa parálisis o de esos dolores. O sea que vemos que el cuerpo físico se relaciona con el cuerpo emocional. No podemos separar una cosa de la otra. Entonces, las histéricas o los histéricos no son mentirosos, no es que déjate de hacer teatro. ¿Mm? Cuando una persona sufre, llora, está angustiada, efectivamente tiene que haber una causa, aunque esa persona no sepa cuál es. Cuando a una persona le duele la cabeza todos los días o la panza todos los días y va al médico, no le encuentran nada, tiene que haber una causa de ese síntoma porque se manifiesta en el cuerpo de esa manera. Cuando una persona tiene diarreas a repetición o vómitos o no puede comer, ¿no? En los casos de anorexia no puede ingerir alimentos, no lo hacen a propósito. Hay causas que vamos a decir de tipo inconsciente que están determinando que a ese sujeto le pase lo que le pasa, ¿sí? O sea, que tengan esos síntomas. Bueno, esto es lo que descubre Freud y todas estas cosas que les voy contando, seguramente ustedes lo van a reconocer, si no, ustedes en algún familiar, en algún amigo que tienen dolores, que tienen síntomas, que tienen angustia y que eso no se soluciona yendo al médico con medicaciones, ¿sí? Bueno, entonces les decía que primero se encuentra con Charcot. Charcot había descubierto algo que se llama histerias traumáticas. ¿Qué quiere decir las histerias traumáticas? Que el sujeto
había recibido un trauma físico. Un trauma físico, da el ejemplo Freud. Supongamos a alguien que está trabajando y de repente le cae un palo en la espalda. Las historias traumáticas se refieren no a traumas psíquicos, sino a traumas físicos. ¿Sí? Un golpe. Trauma es un golpe, por ejemplo. ¿Eh? Sigo. Para Charcot, un trauma era un determinado tipo de violencia física que recibía el organismo desde el exterior. Exactamente, muy bien. Iba muy bien. O sea, para decirlo en términos, ¿sí? En todo caso puede ser una violencia física, pero que al sujeto lo toma de sorpresa. Sí, Que al sujeto, o sea, supongamos que ustedes están laburando o están haciendo algo, o están acá escuchándome a mí y de repente les pasa algo, un golpe, les cae un pedazo de algo en la cabeza y sienten en ese momento una vivencia de terror, de angustia, de miedo. Porque si lo que les pasa no les produce ningún afecto, entonces eso no va a ser una experiencia traumática para que después se manifieste en un síntoma. O sea, el sujeto tiene que sentir como una amenaza de muerte, pero a su vez no puede haber un daño cerebral, ¿sí? Supongamos que una persona sale en auto, qué sé yo, y de golpe lo chocan de atrás y tiene un susto terrible. Bueno, Profe, sí, una pregunta. El sentido de miedo en el trauma físico, o sea, en la histeria traumática, ¿se puede deber también por la adrenalina del momento o no tiene nada que ver? no, la adrenalina es consecuencia, pero es una consecuencia física. O sea, el miedo te provoca adrenalina. El afecto, o sea, lo importante es el afecto. Si vos tenés un afecto sorpresivo y que te da miedo, claro, si te miden la adrenalina, la vas a tener alta, ¿sí? Entonces la causa es la vivencia terrorífica o de miedo o de angustia o de amenaza de la existencia que uno tiene. Probablemente si te miden la adrenalina, la vas a tener alta, ¿sí? Bien, sigue habiendo gente en la sala de espera. ¿Ok? Bueno, continúo. Entonces, ¿se entiende lo que es el trauma físico? Es una violencia que viene de afuera, pero que tiene que generar un afecto de terror, de miedo, como una amenaza de la existencia, ¿no? Uno dice, ¿no? Porque supongamos que, qué sé yo, a mí hace poco me entraron a robar y yo estaba durmiendo, ¿no? Entraron en mi casa, qué sé yo, los señores, y de repente me despierto con un revólver en la cabeza, ¿sí? Bueno, hay una amenaza a la existencia, sin embargo no armé un síntoma al poco tiempo. Probablemente no llegué a vivenciar el miedo a morirme en ese momento. O sea, me dio mucha bronca, entregué todos los ahorros, qué sé yo, pero no lo... Ahora, una persona puede caerle un palo encima y puede sentir ese miedo a morirse. Entonces, lo que importa es la vivencia de ese momento, que lo que nos dice Freud es que no va a tener una manifestación inmediata, sino que siempre va a haber una interpolación de tiempo entre la vivencia traumática y la manifestación del síntoma, ¿sí? Supongamos que esa persona recibió un golpe en el brazo, se va, dice Freud, con sus machucones, pero en ese momento sintió que el brazo más o menos se le salía del lugar, y al tiempo lo que tiene es una parálisis del brazo. O sea que hay algo del orden de la representación brazo, no el brazo orgánico, porque no es que efectivamente se le fracturó, sino que hay algo del miedo a perder el brazo en ese momento, que al tiempo se manifiesta quizás con una parálisis de brazo, con un dolor en el brazo, y que están conectadas una escena con la otra. Bien. Profe, ¿esa situación pasó con la paciente de Breuer o no? No, Que se le tenemos que había llegar dado. a la paciente de Breuer. Ujú. Vamos a llegar a la paciente de Breuer. Esta es la paciente, lo que explica Charcot, para hablar de lo que se trata una histeria traumática por una causa de violencia exterior, ¿sí? Ahora voy a la de Breuer.
¿Por qué les cuento todo esto? Porque Freud dice, primero, antes que Freud dice, Charcot dice, bueno, así como existe este tipo de síntomas, efecto de la experiencia traumática, se da cuenta que puede inventar artificialmente los síntomas. Entonces, hipnotiza a una paciente histérica y le dice, ahora se te paralizó tu brazo, y efectivamente el brazo se le paralizó, después lo hipnotiza de vuelta, ahora tu brazo funciona, y el brazo empieza a funcionar. O sea, por su gestión, el brazo empieza a andar o el brazo se paraliza. A partir de esta cuestión, dicen, bueno, así como hay histerias traumáticas, hay histerias artificiales y también hay histerias no traumáticas, o sea, síntomas que se producen, y ahora sí vamos a la pregunta de la paciente de Breuer, síntomas que se producen no porque a la persona la hayan golpeado o le cayó un palo encima, sino que síntomas que se producen por ciertas vivencias penosas que se articulan con el síntoma. ¿Mm? Se ve la diferencia entre una histeria, ustedes preguntan, bueno, histeria traumática, histeria, la aceptación es la clave para la superación de trauma pasado y presente. Claro, la aceptación, pero para eso uno tiene que hacer un trabajo muy difícil, porque hay represión de ciertas escenas dolorosas y hay resistencia por parte de la conciencia para no saber nada de ello. Entonces no es solamente acepto conscientemente, sino que a veces es revivir en un análisis ciertas experiencias dolorosas para que efectivamente uno pueda sanarse, ¿sí? No es un trabajo intelectual, sino que es un trabajo afectivo. Si bien uno va hablando, es con afecto, ¿sí? O sea, bien. Bueno, entonces vamos a seguir, yo sigo admitiendo gente. Bien. Entonces vamos viendo que la diferencia entre la histeria traumática de Charcot y la histeria no traumática o psíquica es que la traumática se refiere a que hubo un trauma físico. Le hace un golpe, le hace un choque, o sea, un trauma en el cuerpo que le representó al sujeto una amenaza a su existencia. Y eso, esa vivencia acompañada del trauma físico, es lo que se manifiesta luego en el síntoma. Bien. Bueno, ahora vamos a ver, bueno, vuelve Freud, se encuentra con su amigo Breuer, le cuenta, mira lo que descubrí, esto que hay histerias traumáticas y no traumáticas, que hay histerias también en los varones, él trabajaba por hipnosis, pero dicen, pero mira vos, pero no hay, todos los pacientes no son hipnotizables. Hay pacientes que no se los puede hipnotizar, o sea que tenemos que encontrar otro método. Y descubren que el método que se puede utilizar es la abreacción. Esta palabra la van a encontrar por ahí, que quiere decir descarga. O sea que Freud con Breuer plantean lo siguiente, que hay ciertas vivencias que entran al aparato psíquico, improntan al aparato psíquico por el polo de la percepción, entran y hacen marca por la vía de la percepción, entonces queda una cantidad de afecto acumulado y ese afecto hay que descargarlo por algún lado. Eso lo van a ir viendo cuando lean el texto. Si a uno en un momento, ¿no?, le pasa algo y uno reaccionó en ese momento, se puso a llorar, pataleó, le contestó al otro, que a lo mejor no hace ningún síntoma. Ahora, si uno tuvo determinado impacto, determinada impresión, y ni siquiera fue consciente de eso, y eso efectivamente queda ahí marcado a nivel del inconsciente, a ver, ahora leo esto, ¿sí? Alguien me dice que tuvo un accidente, después charlamos lo del accidente.
El accidente tiene que venir asociado a un terror o un miedo a perder la existencia, y a lo mejor el accidente no es tan grave. Y en general después queda o miedo a accidentarse, o no poder salir de la casa, en fin, o miedo a, si uno se golpeó en ese momento, reaparece el dolor. Bueno, hay que ver cada caso. Lo importante entre la histeria traumática y la no traumática, que Freud descubre que puede haber causas no físicas, causas psíquicas que originan los síntomas. ¿Mm? Y que no todos los pacientes son hipnotizables, entonces dicen, bueno, vamos, entra el monto de afecto por la vía de la percepción, sale por la vía motriz, la palabra es una modalidad de abreaccionar, de descargar por la vía motriz. Por eso sale de la hipnosis y pasa un método, Freud dice que va a reemplazar la hipnosis por el diván. Empieza a ponerle a las pacientes, a los pacientes, la mano en la frente y le dice, bueno, tenés que decir todo lo que se te ocurra. Y a lo mejor la paciente dice, la verdad que no sé. Y Freud le dice, vos sabés. O sea, el saber lo tenés vos. Y seguramente en el momento que aparece esa mano y ese vos sabés, empiezan a aparecer esas escenas, esas ideas que estaban olvidadas o reprimidas. Preguntas hasta ahí. Pues hasta ahí vamos igual que Breuer. Siguen siendo amigos estos muchachos. Buenas, profe. ¿Se me escucha? Sí, Yo tenía una pregunta con respecto a lo que sería el trauma físico, que yo sí. había puesto una amenaza de muerte sin daño cerebral, ¿puede ser? Claro, no tiene que haber una conmoción cerebral, porque cuando vos tenés un accidente y tenés un daño cerebral, ya se ocupa la medicina, Ujú. ¿no? Sí. Ustedes saben que hay parálisis, que efectivamente, bueno, si hay un daño cerebral, uno tuvo una ACV y no mueve el brazo y no mueve la pierna, y no puede hablar, y eso es orgánico, y de eso se ocupa la medicina. Ahora, hay parálisis que son histéricas, Mm, hay otras cuestiones, por ejemplo, dice Freud que se llama la epilepsia. La epilepsia es orgánica. Ustedes van a encontrar pacientes, quizá cuando vayan a trabajar en hospitales, que hay pacientes que son epilépticos y que hacen todo un cuadro de desmayos, de ataques, y van a tener que hacer diagnóstico diferencial si es una epilepsia, es un cuadro de histeria. A lo mejor ujú. también se desmaya. Este, Y después, volviendo con el psicoanálisis, ¿el psicoanálisis era considerado una ciencia por sí sola o no? el psicoanálisis, muchos le van a decir que no es científico porque no hay demostración empírica, ¿sí? A Ujú. diferencia de las neurociencias que le van a decir que tienen otras demostraciones que yo no sé bien cuáles son. Y yo no me peleo con eso. O sea, ponele que no sé, no, Freud no, trata de, por eso lo echan de la Sociedad de Medicina, le dicen lo que vos decís no es científico, no es verificable. Y a Freud tanto no le importaba si era o no era una ciencia, sino que efectivamente había determinadas cuestiones que eran sí verificables en sus pacientes y que por el método psicoanalítico podía ayudar a sus pacientes a que esos síntomas remitieran, ¿sí? Entonces, no podemos decir, todas las histéricas sufren de lo mismo. Con la ciencia te diría que hay para todo, todos les pasa lo mismo. Nosotros decimos, no, a cada paciente le pasa algo distinto, tiene una historia diferente. En ese punto uno dice, no es científico, bueno, uno puede decir, pero lo que sí podemos decir que hay reglas universales para todos los neuróticos, que ya vamos a ver, que se trata del complejo de Edipo, todos pasamos por ahí, todos pasamos por algo que se llama la castración, ya vamos a ver de qué se trata, todos pasamos por la angustia, no hay persona que no se angustien, discúlpenme, pero todos pasamos por ahí. Y en ese punto sí es científico, porque todos pasamos, todos los pacientes histéricos, vamos a ver que padecen, ahí me preguntan si, claro, las histéricas padecen de recuerdo, efectivamente, padecen de reminiscencias.
Lo que pasa es que son recuerdos que el sujeto no los tiene conscientes, los tiene olvidados. Y en la medida que hace consciente lo inconsciente, o sea, que recuerda eso que había sido olvidado, los síntomas empiezan a curarse, a desaparecer. ¿Se entiende, no? Se padece de recuerdos, pero recuerdos no sabidos. En la medida que nos vamos recordando que pasa la conciencia, traspasando la resistencia, pues la conciencia hace que uno no quiera saber nada de esos recuerdos, vamos a ver por qué. Bueno, uno se va curando. Bien. Se va siguiendo, pues yo trato de ir respondiendo y a su vez de ir siguiendo el hilo de la clase. Entonces me preguntaban el método. Cuando abandona la hipnosis, pasa al método de la catarsis o abreacción. No entiendo el secreto tras la hipnosis. Hola, buen día. No hay ningún secreto. Hay gente que es hipnotizable y otra que no. Después vamos a ver que Freud no lo abandona solamente porque hay gente que no es hipnotizable, sino que Freud lo que descubre que los pacientes que se curaron por la hipnosis, al no llegar a la causa, continuaba una predisposición a enfermar. ¿Mm? Por eso no El les... síntoma volvía. ¿Eh? El síntoma volvía El después. síntoma volvía. La predisposición a enfermar es que efectivamente el síntoma volvía, se levantaba por un tiempo y volvía. O sea que la hipnosis finalmente Freud la tiene que abandonar. Ahí está, que el síntoma volvía. Efectivamente, entonces abandona y pasa a esto que se llama catarsis o abreacción, como una modalidad de descarga de ese monto de afecto o suma de excitación, pues también lo llama así, que efectivamente quedó retenido y que se va haciendo catarsis en el análisis y de esa manera, hasta ahí coincide con Freud, con Breuer, los síntomas más o menos se van levantando. Pero después se diferencia de Breuer. Vamos a ver por qué se tiene que diferenciar de este amigo Breuer que le costó, claro, bueno, muy amigos. Después al final trato de leer todos los chats a ver si hay alguna pregunta que pueda contestar por ahí. O armen un grupo de WhatsApp, yo les mando mi teléfono y en algún momento por el grupo de WhatsApp a alguno le contesto, me mandan las preguntas por ahí o por mail. ¿Sí? Hay gente que no se puede hipnotizar, aunque quiera ser hipnotizado, son menos sugestionables, por suerte, ¿no? Porque si todos, ¿no? En cambio hay gente que no, que efectivamente cree en la sugestión y empieza, y a veces hay gente que se cura y no tiene que ir al psicoanalista. Que efectivamente había patologías psíquicas y entran en una religión o creen y son, no, entran en otra cuestión y se curan. O sea, no es que todo el mundo tiene que ir al psicoanálisis. Lo que pasa es que, bueno, Freud va promoviendo un método y va proponiendo una teoría, un corpus teórico clínico que no lo descubrió otro, ¿sí? Que tiene conceptos que ustedes van a tener que manejar, y unos transferencias, otros inconscientes, otros síntomas, repetición. O sea, ustedes van a ver conceptos que van a tener que efectivamente, fantasía, van a tener que ir ubicando de qué se trata, recuerdos. Bueno, sigo. Vamos entonces, Charcot, la hipnosis, dice, bueno, la hipnosis no nos sirve, abandonan, claro, la hipnosis porque los síntomas vuelven y además porque no todos los pacientes se pueden hipnotizar. Y entonces pasa a este método de la catarsis, le pone la mano en la frente a los pacientes, encuentra algún alivio, pero no llega a la causa y no resuelve el conflicto psíquico. Y ahí es donde se diferencia de Breuer. A ver, vamos a lo que me preguntaban antes la paciente de Breuer y después les cuento en qué se diferencia de Breuer. Pues eran muy amigos, es más, la primer paciente que presenta a Freud es Ana O, que es la primer paciente de psicoanálisis, fue la paciente de Breuer. ¿Qué pasó a Breuer con esta paciente? ¿Saben ustedes lo que le pasó? ¿Por qué se le complicó el tratamiento? ¿No?
Resulta Sí. que la chica esta se le enamoró a Breuer. Un día parece que se despertó de la hipnosis y se la agarró del cuello, se la abrazó a Breuer y Breuer salió corriendo y dijo, ah, no, con esto no me meto. Porque efectivamente se había armado ahí un amor de transferencia erótico que Breuer no supo manejar. Bien. Entonces la continúa atendiendo Freud. ¿Qué le pasaba a esta mujer, Ana O? Ustedes lo han leído, ¿qué le pasaba? De todo le pasaba, pobre señora, pobre chica. Una de las características es que había tenido que acompañar a su padre en la enfermedad hasta su lecho de muerte. En esa época era muy común que los hijos acompañen a los padres todas las noches y velen ahí, velen por las noches, por la salud de sus seres queridos, ¿sí? Esa es una de las condiciones donde efectivamente había una impronta penosa, ¿no? En el transcurso de ese tiempo que acompañó al padre. ¿Y qué le pasaba a Nao? Que llega complicadísima a ver a Breuer y va resolviendo los síntomas. ¿Se acuerdan? Sí, ella estaba con el Desarrolló tema muchos del Iván, papá. espera, vos ya te conozco, ya te escuché. A ver, vamos a conocer a otra gente. Delfina, contame. desarrolló muchos síntomas de histeria Por ejemplo, después de la ¿qué muerte le del pasaba? padre. Sí, pero ¿qué síntomas? A ver. Por ejemplo, solo podía hablar la lengua, creo que, no sé si inglesa o europea o algo así. Inglés. Em, Tenía como partes del cuerpo paralizadas y todo eso se debía al cuidado de su padre, de recuerdos. Tiene que ver y no tiene que ver con eso. Te vamos a ir más fino a discriminar. Está muy bien, Delfino, lo que vos me decís. Estaba cuidando al padre. Un día estaba con el brazo apoyado, creo que en el sillón. De repente estaba en duermevela y tiene como una alucinación, un sueño donde se viene como una serpiente terrible. Y en ese momento ella quería cuidar al padre y hace así y siente que el brazo se le había quedado dormido porque tenía el brazo apoyado y efectivamente ese brazo después aparece paralizado. O sea, ven que está conectado no solamente con que cuidaba al padre, sino que aparte tenía el brazo apoyado, aparte tuvo esa alucinación de yo, y ese brazo es el que después se manifiesta en el síntoma. Y también tenía hidrofobia y no podía alimentarse bien. Tenía hidrofobia porque de chica había visto a un perro beber de su vaso de agua y todo eso Exactamente. tenía que ver también. A ella le dio en ese momento un afecto de repulsión, porque yo, mi gato hoy tomó agua de mi vaso, y yo creo que después seguí tomando y no me agarró hidrofobia. A ella, en ese momento, le dio un sentimiento de asco que reprimió y después se le manifestó en el síntoma de no poder tomar agua. ¿Sí? Está muy bien lo que vos decís. Entonces, ¿qué le pasó a ella en ese momento particular? ¿Sí? Esto de no poder hablar en la lengua materna y empieza a hablar en inglés. Parece que tenía una cuidadora cuando era chiquita que hablaba en inglés, sufría parálisis parciales, rechazaba. Sí, todas esas cosas. Ahora hay que ver cómo se conectan esas cosas con determinadas escenas. Sí les pasaban todas esas cosas que recién me estaban comentando. Profesora, disculpe. Ya que termino esta idea y ahí te escucho. ¿Por qué? A ver, no puede hablar su lengua materna. Parece que en un momento, en esa escena dolorosa, quiere rezar por el padre, no le salen las palabras y solo le pasa, se acuerda de la lengua inglesa, que era la lengua que le hablaba la nodriza, ¿sí? Y después olvida la lengua. O sea que todo tiene una conexión, pero muy precisa de una cosa con la otra. O sea que estaban los síntomas, entonces en el trabajo analítico ella va descubriendo y en el mismo acto de descubrir los síntomas van desapareciendo. O sea, no es solamente ahora sé, sino que en el mismo acto de ir descubriendo las causas patógenas, los síntomas
se van levantando, ¿sí? Por ejemplo, esa escena infantil de la nodriza, la lengua inglesa, el gato o el perro que había tomado el agua y que le dio asco, el dolor que sentía ¿no? por el padre, la mujer que se había propuesto mientras cuidaba a su hija que no se le escape ninguna palabra y tuvo un chasquido con la boca, después se le impone ese chasquido cuando está hablando. Ahí vamos viendo los nexos, las conexiones entre ciertas escenas no sabidas, inconscientes, y los síntomas que sí son conscientes. Pues el sujeto viene, yo no puedo hablar, o no puedo beber, o no puedo mover el brazo, eso es consciente. Las causas son inconscientes, ¿sí? Hay personas que son más susceptibles que otras a determinados síntomas. Decime, Fanny, te escucho. Sí, la pregunta era a raíz de este método que se está explicando. Puntualmente, el hecho de hacer acordar al paciente aquella historia dolorosa por la que pasó, ¿es suficiente para curar o al mismo tiempo se le hace reflexionar sobre eso? No, nosotros en la dirección de la cura, además, no es que nos proponemos que tiene que llegar a esa escena terrible. Cuanto más tranquilos estemos de que no llegue la escena patógena, el paciente llega solo. Eso es la asociación libre. O sea, después del método catárquico, él dice, no, vamos a la asociación libre que diga todo aquello que se le ocurra, que en eso, que parece nimio, parecen pavadas, seguramente va a haber algo importante. El arte del analista está en escuchar aquellas frases que se repiten, aquellas palabras que no tienen mucho sentido. Y uno va preguntando por eso y ahí quizás conecte o con un sueño o con algo que efectivamente se empiezan a levantar los síntomas. Con lo cual, lo que quiero decir es que nosotros no tenemos el saber. Nosotros no le vamos a decir al paciente, como en otras materias van a escuchar que a lo mejor dice respire 10 veces cuando le aparece el síntoma. Respire, y a lo mejor le da resultado. No salga hasta la esquina, o salga de a poco, o acuéstese a tal horario. Nosotros no le vamos a decir a la gente lo que tiene que hacer, porque no sabemos que es lo mejor. Sí le vamos a decir que hablen. Y que en la medida que vayan hablando, probablemente se vaya ubicando algo de ese sufrimiento, y en la medida que lo va ubicando, ese sufrimiento se va aplacando. Ya por el solo hecho de hablar, la gente se alivia, ¿eh? Es loco eso, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo? Porque no, uno va al médico y el médico no te escucha ni 3 minutos. Ya los médicos ni te revisan. Aparte, pobre, no tienen ni tiempo, pero miran la computadora y anotan en la computadora. Por el solo Sí, hecho, ciertamente. Por el hecho de ser escuchado ya se alivian. ya se alivian, ya hay un alivio. A lo mejor la primera Gracias. vez a lo mejor la primera vez que alguien lo escuchó en la vida, y ya eso produce Claro. un alivio del sufrimiento psíquico. Entonces, bueno, entonces ya vimos lo que le pasaba a Ana O, paciente de Breuer, donde a Breuer se le complica esto que llamamos transferencia, que es el lazo que se establece entre el paciente y el terapeuta, el analista. Y a él se le complicó porque hay algo de cierto enamoramiento. Claro, cuando ya el último método de la asociación libre, efectivamente es cuando ya se separa de Breuer, y ahora vamos a explicar por qué. Hasta ahí también, lo que pasa es que Breuer no decía que había un conflicto psíquico. Breuer decía que había 2 estados en la histeria, un estado hipnoide y un estado consciente. O sea, Breuer no hablaba de inconsciente. Breuer decía que había como una parte, el punto de Breuer coincide en que hay síntomas que tienen causas psíquicas y coinciden hasta el momento de la reacción. Pero después Freud avanza y dice, bueno, a ver, ¿de qué se trata estas representaciones penosas para el sujeto? Y esto lo van a leer en las conferencias. Se trata de ciertas mociones de deseo. O sea, no solamente cuestiones penosas, dolorosas, sino que había
ciertas emociones de deseo inconciliables para el yo, que por cuestiones éticas o estéticas el yo no las puede aceptar. ¿Sí? Esto es por estructura, ¿eh? No es que uno piensa cosas feas, uno y el otro no. Casi estructuralmente, la manera de armar el aparato psíquico siempre viene reñido con la moral o las buenas costumbres. Uno puede decir, ahora está todo permitido, sin embargo, siempre va a haber algo en esta época. La época de Freud era la época victoriana, bueno, había ciertas cuestiones que era imposible de pensar. Pero esta época en que nos muestran todo, por la tele, por las redes, por la pornografía, por lo que sea, sigue habiendo cuestiones, a lo mejor mucho más que antes, que efectivamente luego aparecen por la vía de los síntomas, y los síntomas actuales, que a veces hasta son más complicados que esto que les estoy contando: parálisis, cegueras, desmayos, etc. ¿No? Hoy vemos toxicomanías a granel, anorexias, bulimias, depresión, falta de lazo social, aislamiento, falta de palabra, bueno, hoy está quizás un poco más complejizado que en la época de Freud, los síntomas actuales, y que podemos intervenir también ahí. Bueno, entonces, ¿en qué se separa de Breuer? Vamos a eso, y después ustedes lean el texto y me traen preguntas la vez que viene. Pero como después les preguntan por los textos, entonces lean el texto que más o menos con este eje que yo les estoy dando hoy acá, ¿sí? Resulta que Breuer dice, no, la histeria tiene un estado medio confusional, hipnoide, y un estado consciente. Y Freud no acuerda con esa doble conciencia, y Freud dice, no, en la histeria o en la neurosis en general se presentan ciertas mociones de deseo inconciliables para el yo, y por lo tanto, por razones éticas y estéticas, y que eso presenta, por lo tanto, para el yo un conflicto psíquico. A partir de que se produce el conflicto psíquico entre el yo y la emoción de deseo, ¿qué es lo que hace el yo? Se defiende de esa emoción de deseo. ¿Y se defiende de qué manera? Luego a la defensa la va a llamar represión, como mecanismo de defensa, ¿sí? Opera una defensa, se defiende, mandando esa representación inconciliable a esto que inventa Freud, que es el inconsciente. No quiero saber nada de esto, lo olvido, lo mando al inconsciente. Sin embargo, eso que fue a parar inconsciente retorna de manera desfigurada por la vía de los síntomas. ¿Voy de vuelta? ¿Cuál es la diferencia entre Freud y Breuer? Breuer decía, bueno, hay una conciencia y un estado medio hipnoide, medio confusional. Y ahí Freud dice, no, vamos a inventar verdaderamente el psicoanálisis. ¿Y de qué se trata? Entonces dice, no. La histeria, como cualquier neurosis, va a dar cuenta de algo que se llama inconsciente. Que ese es el invento freudiano. El inconsciente no existía para los otros sujetos de la ciencia. ¿Y por qué se produce este concepto de inconsciente, o descubre el inconsciente? Que vamos a ver que es a partir de la histeria y a partir de los sueños, que tiene el inconsciente una legalidad propia, diferente a la legalidad de la conciencia. Este inconsciente surge, o lo encuentra Freud, a partir de esta idea del conflicto psíquico. Entre esas mociones de deseo inconciliables y el yo, que efectivamente nada quiere saber de ellas. Y por lo tanto opera. Si los libros, los tomos de Freud, que me preguntaban si hay que leerlos todos, no. Hay que leer las páginas que nosotros le subrayamos, y en esas páginas se van a encontrar con que Freud va contando algo de lo que yo hoy les estoy explicando, ¿sí? En las páginas nomás. Bueno, entonces el conflicto psíquico frente a estas mociones de deseo inconciliable funciona de manera tal que esas representaciones se hacen inconscientes
y luego, efectivamente, producen, por la vía del retorno de lo reprimido, los sueños, los síntomas u otros actos del inconsciente, ¿sí? Por eso es que Freud dice que los síntomas son formaciones sustitutivas. ¿Qué sustituyen? Sustitutiva quiere decir que sustituye algo. Son formaciones, se me paralizó el brazo, ese dolor lo que está sustituyendo es una representación inconsciente que quedó olvidada, penosa, que efectivamente en la medida que se hace consciente, ese síntoma no tiene necesidad de ser. O sea, el síntoma da cuenta del fracaso de la defensa y el retorno de lo reprimido. ¿Se entiende? Hay una defensa frente a lo inconciliable. Mando lo que no quiero saber al inconsciente. Pero la defensa no es lograda nunca. Siempre fracasa la defensa. Fracasa por la vía del retorno a lo reprimido. O sea, todo lo que no queremos saber nada, más nos vuelve. Nos vuelve por los sueños, nos vuelve por los síntomas, nos vuelven por los fallidos. Nos vuelven. Nos vuelve de manera desfigurada. Entonces, un síntoma es una formación sustitutiva porque está sustituyendo aquella representación penosa de la cual el yo nada quería saber y que quedó en el inconsciente, ¿sí? ¿Preguntas? Vamos viendo a por qué se diferencia de Breuer. Breuer va a decir, ¿cómo que hay emociones de deseo inconscientes? Y encima emociones de deseo sexuales. Pues Freud va a empezar a hablar que esas emociones de deseo tienen que ver con la sexualidad. Y va a hablar luego, además, de que esa sexualidad es una sexualidad infantil. Freud va a hablar de que, y eso lo vamos a retomar la vez que viene, en los dos tiempos del síntoma, pero que hay sexualidad. Imagínense en 1900 hablar de la sexualidad y hablar de la sexualidad infantil. Freud descubre que todos los nenitos tienen algo de la sexualidad infantil, se interesan por la cosita de hacer pipí, se interesan por la diferencia sexual, vos tenés, vos no tenés. O sea, ustedes ven a los chicos de 4 o 5 años y se van a encontrar con que están muy interesados en sus genitales. Bueno, Freud habla de eso y habla del inconsciente, que tiene una legalidad diferente a la conciencia, habla del conflicto psíquico. Bueno, ahí empieza a inventar el psicoanálisis. Ahí ya no tiene nada que ver con Breuer. Bien. Y bueno, en principio es eso. A ver si ustedes quieren, a ver si voy a ver las preguntas. ¿Se entendió la diferencia? El conflicto psíquico, la emoción de deseo infantil, el concepto de inconsciente, el concepto de sexualidad que participa de los síntomas, el síntoma como un retorno, como una formación sustitutiva, efectivamente nada tiene que ver con una doble conciencia y nada tiene que ver con que hay un estado medio hipnótico en el sujeto, ¿no? Ahora leo las preguntas, o si hay algunas que me quieran hacer en forma oral, me las dicen. A ver cómo puedo leer las preguntas. Esperen que quiero ver acá, voy a abrir los chats desde acá. Bueno, ¿puede repetir lo último, psicoanálisis? ¿A qué se referían? El método del psicoanálisis, finalmente, Freud pasa por la hipnosis, la catarsis o abre acción en la palabra y finalmente la asociación libre. El concepto psicoanalítico que Freud va a ubicar como diferente a Breuer es el concepto de inconsciente. Y ese concepto de inconsciente es a partir del conflicto psíquico entre una moción de deseo no aceptable por la ética y la moral, por lo tanto es una representación intolerable que retorna por la vía del síntoma como una formación sustitutiva, ¿sí? A ver ahí, hay mensaje nuevo. Claro, rechazo, o sea, pero rechazo por parte de la sociedad. La sociedad rechaza el psicoanálisis. Hoy a la tarde van a trabajar la resistencia del psicoanálisis, o por lo menos Freud hablaba de qué resistencias hay.
En aquella época era la medicina. Abreacción quiere decir descarga, ¿eh? Me preguntan por ahí qué quiere decir abreacción, como descarga motriz. Descarga, ¿no? El paciente o llora o habla, ¿no? Una abreacción es una descarga. Ese monto de afecto que quedó ahí estrangulado o coagulado se descarga por la vía de la abreacción, ¿sí? ¿Qué les decía? Bueno, Freud fue muy resistido. En aquella época, por la medicina, lo expulsaron de la sociedad médica y el tipo seguía laburando, ¿eh? Hoy en día las neurociencias le van a hablar más del psicoanálisis. En la época de la dictadura no se podía hablar de psicoanálisis. No sé por qué consideraban que el psicoanálisis era peligroso, subversivo. No sé por qué, porque el psicoanálisis lo único que habla es del sufrimiento de la gente y el valor de la palabra, eso sí. Y había que, en esa época parece que la palabra estaba mal vista. Pero no sé, el psicoanálisis no fue permitido en la UBA, no se podía transmitir psicoanálisis. A ver qué otras preguntas hay. Pregunto. Sí, Según lo leído, yo no entendí si la filosofía estaba de acuerdo o no con la psicología. está muy bien. A ver, espera, te contesto esto que es medio administrativo. No, ustedes lean lo que quieran de los libros, tomos, pero lo obligatorio son lo que nosotros, las páginas marcadas, ¿sí? No se complica, o sea, si tienen tiempo para leer todo, mejor, pero no se pierdan el todo. Traten de ir a lo específico que nosotros le vamos marcando en las clases, ¿sí? La complicación que tuvo con la filosofía, con la psicología, Freud, es que para la filosofía de la época todo era consciente. Y Freud dice, no, hay cosas que son inconscientes. Inconscientes, ¿qué quiere decir? Que hay un saber, pero es un saber no sabido por la conciencia. En cambio, para la filosofía todo pasa por la conciencia, ¿sí? O a lo sumo un estado medio así de sueño, de hipnoide. Pero el concepto de inconsciente es freudiano. El que descubre el inconsciente es Freud. Entonces en eso se diferencia la filosofía y de la psicología de la época. Y de la psicología actual también, porque en otras materias no les van a hablar de inconsciente. O sea que es un concepto original freudiano. Lo que sí que el inconsciente no está en las profundidades del ser. El inconsciente está en el mismo acto de hablar. Porque uno siempre dice más de lo que quiere decir, o menos, qué sé yo. Algo se nos va a escapar. Entonces, efectivamente, esto tiene que ver con que el inconsciente siempre va a aparecer. En eso se diferencia de la filosofía. Además, la filosofía no es una práctica para curar a nadie, es una cosmovisión del mundo y el psicoanálisis no pretende una visión del mundo. Nosotros no podemos dar cuenta, todos los humanos son de tal o cual manera, ¿sí? Sino que efectivamente nosotros apenas podemos tener algunas herramientas, que son unas cuantas, que ustedes van a tener que trabajar a lo largo del año, que van a tener tiempo, para efectivamente tener un corpus teórico que luego obviamente van a seguir trabajando y leyendo para trabajar con sus pacientes, aquellos que elijan trabajar con pacientes. Pero no es una manera de ver el mundo. La filosofía sí, es una pregunta por el ser, por la existencia. Nosotros apenas no podemos dar cuenta ni del ser ni de la existencia, sino que trabajamos con nuestros pacientes para que dejen de sufrir tanto. Dice Lacan, dice, si algo justifica nuestra intervención, es el penar de más de los neuróticos, ¿no? Hay un sufrimiento de más, pero no es a propósito. Uno sufre y no puede solo con ese sufrimiento, y por eso es que consulta, ¿sí? Y uno trabaja con eso. Bien, ¿se entiende entonces cuál es la diferencia con Breuer? Que Freud habla de que hay inconsciente porque hay conflicto psíquico porque, pero por estructura, en esa época era la moral de esta época, en esta época pueden ser otras cuestiones, pero siempre va a haber algo que queda por fuera de la conciencia, que queda reprimido, y esto que queda reprimido se va a manifestar por la vía de los síntomas o de los sueños, que ya vamos a trabajar estas cuestiones, ¿sí? O sea que siempre va a haber un retorno de eso que el sujeto quiso olvidar.
Otra pregunta ahí. El link del grupo de WhatsApp está ahí. No sé si hay, a ver, saltar al último. Bueno, ¿no hay más preguntas que me quieran hacer? Del texto, de los textos que hemos trabajado. A lo mejor es muy nuevo y es mucho, pero sí, para cualquier consulta yo estoy, claro. Yo estoy. Lo que sería bueno es que armen ese grupo. El nombre del texto que tienen que trabajar hoy, uno se llama Sobre el mecanismo de los fenómenos histéricos, ahí lo digo mejor, en el tomo 3. Ay, El texto perdón. se llama Sobre el mecanismo, pero ahí va explicando todo esto, de Charcot, de Breuer, sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos. O sea, ¿qué idea? ¿Cuál es el mecanismo de la histeria finalmente? Es que ese monto de afecto que el sujeto le sacó a la representación intolerable fue a parar a una inervación del cuerpo, ¿sí? Ahí voy con las preguntas de los exámenes. O sea, el mecanismo finalmente es que opera la defensa, luego lo llamará la represión, va a separar el monto de afecto de la representación. El texto igual lo tienen en el Moodle, ¿eh? O sea, uno es sobre el mecanismo psíquico de la histeria y el otro, las dos primeras conferencias, las 5 conferencias, pero léanlo en el Moodle, ¿sí? ¿Cómo funcionó biológicamente el inconsciente? No entiendo bien la pregunta. Yo les decía, no hay una biología, por eso Freud abandona la neurología. A lo mejor si a una persona, no, pues yo tengo un ejemplo muy cercano, una chica que pensamos que tenía una enfermedad grave y se hizo todo tipo de resonancias, PET, estudios, la verdad la pasó muy mal y le llevó bastante tiempo, con parálisis y dolores muy fuertes en las piernas, y fue remitiendo con el análisis. Pero no hay una verificación que hay un lugar de la cabeza donde está el inconsciente. El inconsciente no está en ningún lado. ¿No? A lo mejor queda la idea que el inconsciente lo tenemos acá dentro de la cabeza. No, el inconsciente está efectivamente en ciertas experiencias que han sido olvidadas y retornan por la vía de los síntomas o de los sueños. Entonces tenemos que hacer un trabajo al revés. Vamos del síntoma a esas experiencias penosas que han sido reprimidas o olvidadas, ¿sí? Como un camino inverso a cómo se ha constituido el síntoma como formación sustitutiva de esa experiencia traumática, ¿sí? Psíquica. ¿Qué otra pregunta tienen? A ver. Vamos a ver. El nombre del texto, igual siempre consulten en el Moodle. Uno es sobre el mecanismo, y lo bueno es que lo vayan a leer, que lean un poco antes de la clase, como alguna gente dio cuenta que ha leído y por eso ha preguntado desde ahí, así pueden. No es biológicamente lo del inconsciente. Nosotros acá de la biología un poco nos olvidamos. No es que no exista cuestiones, por eso operan los psicofármacos, y por eso ustedes van a tener otras materias como neurobiología. Bueno, si uno busca por la vía de la neurología, va a encontrar que efectivamente la serotonina, bueno, otro neurotransmisor no funciona, o en el momento de la angustia y otras cosas, entonces le dan al plas, ¿cómo se llama? Bueno, estos remedios porque hay cuestiones orgánicas, pero nosotros no nos ocupamos de la organicidad. Primero sí hay que diferenciar que no hay un cáncer de cabeza, un cáncer de cerebro, y por eso está alucinando. Hay que hacer que no es un cuadro de epilepsia, sino que es un ataque histérico, que no es un cuadro, ¿no? Van a tener que hacer diferencias semiológicas. Pero una vez que uno dice, no, estamos dentro del psicoanálisis, ya ahí no es una cuestión biológica, sino que es una cuestión, podemos decir, ética.
Freud le va dando forma al esquema del peine que vamos a trabajar, polo perceptivo, polo motor, pero no está en ningún lugar de la cabeza, ¿sí? O sea, ni del cuerpo. Sí sabemos que hay efectos en el cuerpo, tales como síntomas, angustias, pero no es que a uno va, se hace una radiografía de la cabeza y aparece. El inconsciente no está en ninguna parte, ni en ningún lugar profundo del cerebro, sino que efectivamente son impresiones psíquicas, recuerdos, como decía antes la compañera. La histérica sufre de sus recuerdos, sufre de reminiscencias. Y esos recuerdos habrá que hacerlos intangibles, sí, pero tangibles por la vía de la palabra. ¿Bien? ¿Sí? Y no se sabe si el útero está. ¿Me habló alguien? Creo que no. No es tangible en el punto donde no es materializable como... ¿Alguien tiene el micrófono abierto o alguien me está hablando? Camila, ¿tenés el micrófono abierto? ¿O me estás hablando? No. Bueno, entonces, no es tangible en el punto donde no vamos a encontrar el inconsciente con una radiografía ni con ningún estudio. El inconsciente está, de manera ética, en la medida que tiene efectos. En la medida que tiene efectos, tales como sueños, síntomas, alucinaciones, angustia, etc. A partir de los efectos podemos dar cuenta de que hay ciertas vivencias penosas que tienen que ver con ciertos deseos no santos, no aceptables para el yo, que quedan olvidados y reprimidos y que se manifiestan por la vía del sufrimiento neurótico, ¿sí? Bien. La histeria en particular tiene que ver con el divorcio del afecto y la representación. El afecto se separa, la representación queda reprimida y el afecto va a parar al cuerpo. Inerva motrizmente alguna parte del cuerpo. Y otra cosa importante que no les nombré, y se los nombro ya para terminar, que Freud habla de los puentes lingüísticos que participan de la formación de síntomas. ¿Qué quiere decir puentes lingüísticos? Quiere decir, por ejemplo, da el ejemplo de una chica dice, mi abuela me miraba o me escudriñaba, me miraba fijamente a las mañanas. Y después la chica tiene en el entrecejo. Y la chica más adelante tiene dolor de cabeza en el entrecejo. O sea, puentes lingüísticos quiere decir que uno va hablando, efectivamente, y va dando cuenta con las palabras de algunas palabras que han resonado de una manera particular en el cuerpo y se manifiestan por la vía sintomática, ¿sí? Muy bien. Bueno, me parece, a ver si hay alguna última pregunta. Hagan su grupo de WhatsApp. Entonces, ustedes, uno o dos, se encargan de mandar a la noche, en algún momento, las preguntas que le han quedado pendientes, y yo contesto, pero del grupo, uno o dos, ¿sí? Si les parece. Profe, La vez que viene, a ver los mensajes nuevos, sí. ¿le puedo hacer una pregunta? Me incluyen a mí en el grupo, entonces. Agregamos. Pero más que agregarme y yo leer todo, porque no voy a llegar, que haya un responsable o dos responsables del grupo de WhatsApp y esas personas me piden el contacto. Y ahí me agregan, ¿sí? Como dos intermediarios. ¿Puede ser? Para que yo no tenga 150 preguntas a la noche, porque no sé, no voy a llegar. Pero lo van armando las preguntas, me las mandan y que haya dos personas o tres a las cuales yo le doy el contacto. Sofía López, la administradora, sí. ¿Cómo? Sofía bueno, es la entonces, administradora Sofía, del mandame grupo. un mail y yo te mando el teléfono. A ver, los exámenes creo que van a ser múltiple choice, creo, de acuerdo a la cantidad de alumnos, los parciales son múltiple choice. Los finales tienen una o dos preguntas a desarrollar. Hasta ahora veníamos tomando así, no les garantizo todavía cuál va a ser la modalidad
este año. Bueno, entonces ahora Sofía te mando mi teléfono. Se los doy a todos, si quieren. Yo no tengo problema con pasar el teléfono. Solamente que prefiero contestar de todo el WhatsApp a un par de personas, ¿sí? Entonces, mi teléfono es 116-360-5995. ¿Mm? Y el mail ya lo tienen también, así que, pero prefiero que ese grupo de WhatsApp lo administre Sofía y alguien más, y me voy comunicando con ellos, ¿sí? Profe, ¿puede repetir su número de teléfono, por favor? 116-360-5995. Yo contesto, pero usted piense que a veces estoy hasta las 10 de la noche trabajando. Entonces contesto. Está bien. Por eso prefiero que se organicen por el grupo de WhatsApp y que me escriban un par nomás. ¿Qué más hay ahí? A ver. Claro. Lo bueno también de tener el grupo de WhatsApp, Julia, es que si por ahí cae la aplicación o la plataforma del Zoom, se puede hacer como una videollamada también grupal y ahí se van Bueno, uniendo bárbaro. Sí, vamos, ya casos somos, ¿no? está muy bien, pero esperemos que ande la plataforma de Zoom porque lo da un caos Casos, y casos tiene que seguir especiales. funcionando y va a estar todo muy bien. Tiene que estar todo muy bien, esperemos que esté todo muy bien, esa es nuestra idea. Entonces, bueno, quedamos en eso, nos vemos el jueves que viene, ustedes fíjense con qué texto seguimos por acá, si ya tienen preguntas me las van haciendo, vayan leyendo, creo que viene ahora el texto de 1895, las neuropsicosis de defensa, no lo tengo de memoria, pero creo que sí. Y bueno, y ahí vamos a ir ubicando los dos tiempos de la neurosis, vamos a ir ubicando otros conceptos freudianos importantes. Hoy se quedan un poco con los orígenes, el mecanismo, la defensa, la histeria traumática y no traumática, la hipnosis, las diferencias con Charcot y Breuer, y nada más por hoy, ¿sí? Nos despedimos, les mando un abrazo y buen fin de semana, ¿sí? A la tarde, otros textos con los muchachos. Besos, chau, chau. Hasta luego. Nos vemos. Chau, chau. Adiós. Bueno, que tengan un buen día, que pasen bien. Muy bien, nos vemos. Chao, chicos, que estén bien.